Acompáñeme al libro de una carta hermosa, profunda, teológicamente hablando, que el apóstol Pablo escribió a los creyentes que había en la iglesia de Roma en ese entonces. Romanos capítulo 8. Y el título de este mensaje es El premio del supremo llamamiento. El premio del supremo llamamiento, que a través de esta exposición iremos viendo qué significa este título, el premio del supremo llamamiento. Romanos capítulo 8, versículo 28, el título ahí en el pasaje es Más que vencedores, y se refiere obviamente al cristiano. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Romanos 8, 28, ¿lo tiene? ¿Me sigue? Dice allí el Señor en su palabra, y sabemos, dice el apóstol Pablo, hablando, ¿no?, a los creyentes, todo creyente sabe esto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo dice, sabemos, le está escribiendo a un grupo de cristianos que están en Roma, y él le dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y subráyese todas las cosas, porque ese todas las cosas implica momentos difíciles, momentos complicados, momentos que no entendemos, por los cuales a veces atravesamos. Pero el apóstol Pablo dice que los creyentes sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, aún esas cosas que no entendemos, a veces esos sufrimientos, también están dentro del plan de Dios. ¿Para qué? Para seguir haciendo algo en nosotros, para alcanzar un propósito en nosotros, que ahora lo va a decir el apóstol Pablo en las palabras que siguen. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Entendió? Esto es, o sea, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos, ¿los propósitos de quién? De Dios. Conforme a sus propósitos son llamados. ¿Quién es el que llama para que tú te hagas cristiano? ¿Tú te haces cristiano por tu voluntad propia o tú te haces cristiano porque Dios en su gracia un día te ha llamado? Es lo segundo. Yo soy cristiano porque Dios en su gracia un día me llamó. Me amó, me perdonó, me limpió mis pecados, me hizo ver a su Hijo Jesucristo que había muerto por mí. Y me dio la fe para que yo crea. Todo fue obra de Dios. Yo no aporté absolutamente nada. ¿Y por qué no puedo aportar nada? Porque yo estoy muerto por mis delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2, verso 1. Pero dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para, subraya esta parte final, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el supremo llamamiento. A ese llamado te ha llamado Dios. Dios te quiere formar. Dios quiere que tú te parezcas a su amado Hijo Jesucristo. Esa es la meta principal del creyente. Ser formado, ser forjado al carácter, a la imagen de Jesucristo. Y Dios va a usar toda circunstancia positiva, negativa, ¿para qué? Para llevar a cabo el propósito que Dios tiene cuando te llamó de hacerte a ti y a mí igual a su Hijo Jesucristo. De eso se trata el cristianismo. Eso es lo que Pablo llamó el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio de ese supremo llamamiento de Dios? ¿Cuál es el premio? Que seamos transformados por medio del poder de la palabra y del Espíritu Santo a la imagen del Señor Jesucristo. Venga conmigo a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Después del libro de los Efesios, continúa la carta a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo
3. Esta carta que también el apóstol Pablo la escribe y la dirige a un grupo de cristianos como nosotros, que en ese tiempo estaban en una ciudad llamada Filipo, allí en lo que es hoy Grecia. Entonces esta carta, que se llama a los filipenses, es una carta que el apóstol Pablo le escribe a un grupo de cristianos como nosotros que estaban en la ciudad de Filipo. Fíjese que en el capítulo 3 usted tiene un título arriba del capítulo 3. ¿Qué dice el título? Prosigo la meta. Y es precisamente el apóstol Pablo escribiéndole a estos cristianos de Filipo, diciéndole, mírenme a mí, fíjense en mí, dice Pablo, que yo prosigo la meta. ¿Y cuál es la meta del apóstol Pablo en su vida cristiana? Pablo, aparte de ser un apóstol, era un cristiano, un creyente como nosotros. Y él proseguía una meta, él tenía una meta bien definida. Fíjese allí en el versículo 14. Filipenses 3:14, dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:14, prosigo ¿a qué? A la meta. ¿Qué es una meta? Un objetivo, ¿sí? Un lugar de llegada. Y ese objetivo y ese lugar de llegada, Pablo nos está explicando a nosotros, y en primer lugar, cuando le escribe la carta a los creyentes de Filipo, que esa debe ser la meta, la llegada de todo cristiano. ¿Cuál es esa meta? Prosigo a la meta, al objetivo, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? ¿Cuál es la meta a la cual debemos llegar? Lo que nos decía Pablo en Romanos 8, 28 y 29. Ser semejantes a Jesucristo. Esa es la meta del cristiano. Ahora bien, estos son tiempos, hermanos, cuando llegamos más que nada al final de un año, son tiempos en los que por lo general las personas realizan balances, ¿no?, del año que está llegando a su fin. Pero el balance más importante que debe hacer un cristiano no es el balance de salud, no es el balance económico, no es el balance material. Ese no es el primer balance que tenemos que hacer los cristianos. El balance más importante, y no nos referimos a cosas materiales, ¿no? El balance más importante que debe hacer un cristiano, un hijo de Dios, es el balance espiritual. Y el balance espiritual nos estamos refiriendo al crecimiento espiritual que en este año, de diciembre a diciembre, hemos tenido. Ese es el balance principal que tenemos que hacer, meditar en eso. ¿Cuánto tiempo tengo en el camino del Señor? ¿He crecido o no he crecido? ¿He estado estancado? ¿He retrocedido? ¿Ha sido mi prioridad Cristo? ¿Ha sido mi prioridad la iglesia? ¿Ha sido mi prioridad la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios? Y ese es el balance más importante como creyente, como cristiano debemos hacer, el balance espiritual, ¿no? Y nos referimos precisamente al crecimiento espiritual, ¿no? Que es el proceso que el Espíritu Santo comenzó en nosotros para hacernos más parecido a Jesús. Cuando yo fui salvado, cuando yo fui rescatado, el Espíritu Santo vino a morar dentro de mí. Y ahí el Espíritu Santo comenzó un proceso que va a durar toda nuestra vida. Y el proceso del Espíritu Santo es bien definido. Llevarnos a que nos parezcamos lo más posible al carácter del Hijo de Dios. Ese es el proceso que el Espíritu Santo comenzó en nosotros. Y el proceso es bien definido, hacernos como Jesús. Ahora bien, este proceso también, porque esto es verdad, puede ser detenido por nuestra desobediencia y puede ser detenido por nuestros pecados. La Biblia en dos lugares en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:30 y 1 Tesalonicenses 5, versículo 19, nos da dos exhortaciones Dios. ¿A qué? A que no detengamos el proceso que el Espíritu Santo dentro de nosotros está llevando adelante en conformarnos a la imagen de Cristo. En Efesios 4:30 Pablo dice, por ejemplo, no, y eso es un imperativo, es un mandamiento ese no contristéis al Espíritu Santo de la promesa.
Contristéis significa no entristezcáis al Espíritu Santo que ahora habita en ti. El Espíritu Santo no es una energía como dice la secta de los testigos de Jehová. Dicho de paso, los testigos de Jehová no son cristianos. Es una secta anticristiana. Y ellos dicen en su teología que el Espíritu Santo no es una persona, cuando en toda la Biblia, cuando la estudiamos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Cuando yo soy alcanzado por la gracia de Dios, cuando yo soy salvado, cuando mis pecados son perdonados, cuando Cristo viene, cuando mi mente se ilumina y empiezo a entender las cosas de Dios, el Espíritu Santo viene a morar, viene a vivir, la persona de Dios viene a vivir dentro mío. Pero la exhortación de Pablo a los Efesios le dice, no entristezcan a esa persona noble, amable, dulce, cariñosa, porque así es el Espíritu Santo, aparte de ser todopoderoso y omnisciente. Él es dulce, compasivo, lleno de misericordia. Esa persona habita dentro del cristiano para ayudarlo, para llevarlo a que llegue a la meta. ¿Cuál es la meta? Que seamos como Jesús. Pero lo podemos entristecer. Como dice el apóstol Pablo en imperativo, no contristéis al Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cómo lo podemos entristecer al Espíritu Santo? Viviendo en pecado, viviendo en desobediencia. Luego el apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a la iglesia de Tesalónica, a creyentes como nosotros en Tesalónica, Pablo le dice, no apaguéis al Espíritu. Lo mismo, en otras palabras, Pablo le está diciendo a estos creyentes, no apaguen el obrar del Espíritu Santo dentro de ustedes, el cual está obrando para llevarlos a la meta. Y Pablo les dice a los tesalonicenses, no lo apaguen. Como le dijo a los efesios, no lo entristezcan. De nuevo, ¿cómo podemos entristecer al Espíritu Santo, esa persona hermosa que ha venido a habitar y a vivir dentro de nosotros? ¿Cómo la podemos apagar dentro de nosotros? ¿Cómo podemos apagar su obrar dentro de nosotros de tanta bendición? Con el pecado y con la desobediencia. Las dos maneras en cómo podemos apagar. Acompáñeme a 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro, y veamos qué nos dice Pedro allí. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Entonces, claro, hermanos, todos aquellos que hemos puesto la fe en Cristo, tenemos una meta. Tenemos una meta a un supremo llamamiento que nos ha hecho Dios, y es ser como Cristo. El Espíritu Santo que ha venido a habitar en nosotros, todo el día trabaja, opera para llevarnos cada vez más a la semejanza del Hijo de Dios. Dice Pedro allí en 2, capítulo 1, verso 3, el título del pasaje es Partícipes de la naturaleza divina. ¿Quién tiene la bendición de ser partícipe de la naturaleza divina? Es decir, de la naturaleza de Dios. El cristiano, el creyente, tiene esa bendición. Versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjese el verbo que usa Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos van a ser dadas, dice así el texto. No, el texto dice, nos han sido dadas. Verbo en tiempo pasado. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esa palabra concupiscencia significa deseos desordenados. Así vive el mundo. Verso 5. Vosotros también, le dice Pedro a estos cristianos, dice, poniendo toda diligencia, o sea, todo esfuerzo,
Dice, por esto mismo añadí a vuestra fe. ¿Quién es el que da la fe? Dios. Bueno, a esa fe, cristiano, creyentes, hay algo que tú tienes que hacer. Es lo que está diciendo Pedro. Verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, es decir, todo esfuerzo, por esto mismo añadí a vuestra fe, la fe que recibiste como don, como regalo de Dios. ¿Qué tenés que añadirle ahora? Esto es ya trabajo tuyo. ¿Qué tienes que añadirle? Virtud. Dice, a nuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Todas las cosas. Pedro nos dice claramente, verso 1, que todas las cosas nos han sido dadas. La parte final del versículo 3. Eso nos está diciendo Pedro. Todas las cosas nos han sido dadas para que nosotros podamos vivir una vida de piedad, para que nosotros podamos vivir una vida que refleje el comportamiento de Cristo. ¿Nos falta algo según Dios para que nosotros podamos cumplir y llegar a la meta y cumplir el objetivo? ¿Nos falta algo? No. ¿Qué dice Pedro? Todas las cosas te han sido dadas. Empezando ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Piensa solamente en esto. El Espíritu Santo es Dios. Dios es una Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son un Dios, no tres dioses. Un Dios compuesto por tres personas diferentes, pero con la misma esencia y la misma naturaleza. Una de esas personas vive dentro de aquel que se arrepintió, que reconoció que no puede seguir viviendo sin el Dios de la Biblia, le pidió perdón por haber vivido tantos años sin Él. Dios perdona sus pecados, Dios le da la fe y Dios lo salva. En ese momento esa persona es habitada espiritualmente por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que creó las estrellas, el Espíritu Santo de Dios que creó este planeta, que creó tu cuerpo, el Espíritu Santo que sostiene el universo, ese poder de esa persona vive dentro del cristiano. Entonces, ¿tiene razón Pedro cuando dice que Dios nos dio todas las cosas? Es explícito que sí, que nos dio todas las cosas. ¿Para qué? Todas las cosas que necesitamos para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dio todas las herramientas para que podamos llegar a la meta, al objetivo.